Buenas noches. Nos encontramos hoy para comentar el libro octavo de la metafísica, su continuación, nominado La sustancia sensible y sus principios, De substantia sensibili et principiis eius, y el libro noveno, División del ente en potencia y acto, nominado De divisione entis in potentiam et actum. Y bueno, sin más, pues le daré la palabra a nuestro estimado Adrián para que empiece esta sesión. Ok, bueno, en esta primera ronda solo quisiera señalar un par de cosas breves, específicamente en el capítulo 17. Tenemos una cuestión que se titula del siguiente modo: Quod quid est esse principium et causam eorum quae rei conveniunt. Eh, en esta sección se cita el libro 2 de los analíticos segundos a propósito precisamente del tema que hoy nos ocupa, ¿no? A propósito de la cuestión sobre la esencia y sus causas. Y bueno, aunque a primera vista Suárez parece referirse a este tema con cierto desdén, lo cual es algo razonable debido a que nos dice que es un problema que se abordará en alguna parte de la sección, en alguna sección, perdón, de la disputación primera. Pero no por eso resulta curioso que esta actitud, pues como hemos visto, eh, se repite a lo largo del índice suareciano. Ya hemos leído en repetidas ocasiones, eh, digamos que actitudes similares, ¿no? Precisamente cuando se tocan temas o ciertos problemas, no solo relacionados con la lógica parva, sino también con temas de la lógica magna. Y bueno, aquí quisiera hacer una pequeña pausa para, digamos que recordar que los autores medievales distinguían entre una lógica menor y una lógica mayor, ¿no? La primera podría ser identificada con lo que actualmente conocemos como lógica formal de corte anglosajón, mientras que la lógica mayor se identificaría con lo que podríamos llamar filosofía de la lógica en general, ¿no? Entonces, aunque Suárez a veces usa expresiones como esto es una cuestión de simples palabras o esto pertenece al ámbito de las súmulas o esta cuestión es oficio del dialéctico, lo cierto es que si seguimos la exposición de Suárez, obviamente en la medida en que los temas metafísicos lo permiten, bueno, si seguimos la exposición de Suárez, vamos a poder notar que nuestro autor ostenta un conocimiento sólido, ¿no? Tanto de la lógica parva como de la lógica magna. Esto es algo, diríamos, atípico, ya que sabemos que tras los ataques del humanismo a los excesos de los maestros de lógica parva, pues bueno, las referencias a los tópicos o a los temas de las súmulas, pues van a ser casi nulas, ¿no? Pero pese a esto, eh, resulta, por ejemplo, curioso que en las cuestiones del capítulo cuarto, ¿no? Específicamente en la cuestión 2, pues podemos apreciar una regla sumulística, perdón, una regla sumulística muy conocida en los tratados de Consequentis, precisamente uno de los tratados que eran criticados por los humanistas, ¿no? Esta regla es ex possibili non sequitur impossibili. Esto lo encontramos en la página 136. Y bueno, en sesiones anteriores, pues ya habíamos llamado indirectamente la atención sobre este conocimiento lógico de Suárez. Sin embargo, ahora que avanzamos en la lectura de las disputaciones, pues podemos ya agregar que este pues, conocimiento se debe a que Suárez también escribió un comentario a la lógica de Aristóteles. De hecho, en la sección cuarta de la primera disputación, el mismo Suárez nos dice que él ha tratado pues, la cuestión de la esencia y sus principios en su comentario a los analíticos segundos. Eh, esta obra es conocida como Commentaria in Logicam aliosque Aristotelis Libros, Tomus Unicus Edendus. Asimismo, esta obra pues se enlista en una obra póstuma, ¿no? Que
es fechada en 1620 y que se titula De Angelis. Por desgracia, esta obra se encuentra perdida, por lo que pues no tendría más herramientas para apoyar esta impresión que quisiera yo compartir, ¿no? Y esa sería pues por el momento mi primera intervención. Perfecto, estimado Ariel, muchas gracias. Pues le damos la palabra a nuestro estimado Uri, por favor. Sí, bueno, igual seré muy breve en esta primera ronda solamente para señalar, pues, digamos, dos cuestiones que me parecen importantes que aborda Suárez para el libro octavo y el libro noveno. Y bueno, una cita que es la que correlaciona, digamos, este libro octavo que aborda la cuestión de las sustancias sensibles y sus principios con respecto al noveno, que es la cuestión del acto y la potencia. Bueno, señala, citando a Aristóteles, que las sustancias sensibles tienen materia. Eh, y bueno, comentando él, Francisco Suárez, que había contado entre las sustancias sensibles y naturales el cielo o las partes del cielo, y hablando expresamente del citado texto 3 de la materia sustancial, inmediatamente se define con estas palabras. Entiendo por materia aquello que, no siendo la actividad en acto, es la actividad en potencia. Si materia nautem dico, quae, cum non quod quid actus sit, potentia et quod quid. Y bueno, aquí para rescatar también las cuestiones exegéticas o los comentarios exegéticos que se han hecho en otros videos, llama la atención a lo largo del libro octavo y del noveno el uso de Suárez respecto al ese, al verbo ser estar. En muchas ocasiones lo utiliza como infinitivo, otras como en subjuntivo, tercera persona singular y otras en el indicativo, ¿no? Y bueno, esta cita pues nos permite entender esa correlación entre la discusión que va a desarrollar en torno a la sustancia sensible, la materia y la forma. Que por cierto, esto también nos llevaría a, bueno, esto lo reservo para la segunda ronda, la cuestión de la discusión entre el meros y el holos, es decir, de la parte y el todo ya presente en la discusión en torno, justamente en torno a la forma y la materia que es una disquisición nociológica y por supuesto hay una tensión dialéctica a la que ya nos tiene acostumbrados Suárez, ¿no? En- los dos puntos con los que voy a cerrar esta breve participación se refieren básicamente a la impronta platónica que el profesor Adrián ya ha comentado también en muchas ocasiones. Sobre todo se refleja en el uso del término supósito, que es un término pues de la tradición medieval, escolástica, y que puede ser analogado en cierta medida al hipóstasis griego. Y bueno, esto nos habla también dentro de la discusión de esto de la forma y la materia, pues de esa impronta platónica. Dice Aristóteles, señala al respecto de la materia separable por la razón, que no se debe entender que es por definición de suerte que pueda definirse sin materia, sino por obra de la inteligencia y por precisión, según se afirmó. Y en lo que se refiere a la discusión en torno al ejemplo que da del hombre, dice, y esto parece que tiene que ser lo que añade de manera casi ininteligible Aristóteles, saber que la solución de Platón, o sea, que los términos signifiquen solo las formas, puede ser útil en otros casos, por ejemplo, en las sustancias que abstraen de materia, pero que no importa nada en las sustancias sensibles, porque sustancia sensible no significa solo la esencia formal. Y bueno, esto es lo importante, a no ser que se diga que hombre es un alma, lo cual es absurdo, y que por lo mismo el nombre que expresa la sustancia sensible no puede significar la forma separada de la materia. Y el segundo punto que tiene que ver justamente con bueno, con el cierre del libro octavo, antes de iniciar el noveno, y que, bueno, abre la discusión que inicia con la cita de la división del ente en potencia y en acto. Y bueno, ahí nos dice Suárez, mm, eh, dice, hablando por supuesto de la forma, voy a citarlo. Dice, se ha hecho célebre en este capítulo aquella sentencia del filósofo, las cosas que existen sin transformación o no, pueden tenerla, no tienen materia, con ocasión
de ella suele tratarse aquí la cuestión de la materia del cielo, porque suele decirse en función de una proposición que según la sentencia del filósofo los cielos no tienen materia, porque no pueden sufrir las transmutaciones. La aclaración de Suárez me parece que es bueno, y este es el segundo punto, así de manera muy breve, que es el deslinde propiamente entre lo que va a abordar Aristóteles y lo que no, eh, y que, bueno, correlaciona o da un buen cierre a la cuestión de la forma y la materia, dejando de lado el ejemplo, por supuesto, del cielo, eh, y siguiendo la proposición aristotélica. Señala a propósito de eso, pero en primer lugar, la frase de Aristóteles no tiene nada que ver con esto, porque habiendo dicho al principio de este capítulo que algunas cosas podían existir o dejar de existir sin que interviniese la generación y corrupción, en las palabras citadas no se refiere a las cosas incorruptibles, o no ser ellas de las que pueden existir o dejar de existir, sino que existen necesariamente. Habla pues aquí de las cosas que pueden existir o dejar de existir sin generación y corrupción, la cual concretamente se ordena esencial y primariamente a ellas, como es el caso de las formas. Y bueno, a propósito de eso, sino que son estos actos de la materia, y que en cambio los compuestos, es la materia compuesta, consta de consta de materias que son propiamente mudables por generación y corrupción. Además, si considerada independientemente de la proporción se aplicase también a los hilos, habría de entenderse según los entes explicado, a saber que esas cosas no hay materia sujeta a cambio, pero sí proporcionada, como antes se mencionó. Y bueno, esta es el cierre que da Scilicet in illis rebus, non esse materiam subjectam transmutation, sete proportionatam. Y bueno, yo cierro estos dos breves puntos, porque bueno, quiero andar en la segunda parte respecto a esto y la comparación o la analogía que hace con los números y la discusión de forma de materia. Perfecto, estimado Uri. Pues muchas gracias a ambos por su participación. Yo retomaré algunos puntos que se han mencionado con anterioridad, específicamente la cuestión tercera del capítulo tercero del libro octavo, donde Suárez enuncia que la forma tiene derecho preferente respecto a la esencia de cada cosa por conferir la última especie de determinación. En este sentido, creo que podemos afirmar que Suárez sigue a Aristóteles en tanto que considera que la sustancia sensible no solo incluye lo que cada cosa es decir, la forma constitutiva, sino también la materia, ¿no? Que en latín renuncia de la siguiente forma: et in hoc sensu dicit Aristóteles, hic substantiam sensibilem non solum includere quod quid est, id est formam constituentem quod quid est, sed etiam materiam. Y esto va en relación precisamente con la cuestión tercera, el capítulo tercero del libro octavo, cuando Suárez afirma que toda forma es tal por sí misma y no tiene forma constitutiva de su ser específico, que eso es precisamente lo que permite entender la diferencia que enuncia más adelante, ¿no? En cambio, en la cosa material, el constitutivo formal de la actividad se distingue del sujeto que posee la forma, pues el sujeto es el todo compuesto mientras que la forma es parte de él, ¿no? Que en latín se enuncia de la siguiente forma: in rea autem materiali, id quod formaliter constituit quiditatem distinguitur ab habente ipsam formam, nam habens est totum compositum forma vero est par eius. Y que precisamente va ligado a lo que ya Uri estuve mencionando, ¿verdad? Precisamente la cuestión lo ve en el capítulo tercero, en el libro octavo, cuando afirma que la división de un número no puede alargarse al infinito, ¿no? Y que tampoco la resolución de la especie en predicados cuiditativos pueden estar o se tienen en tanto que algunos son primeros y simples, ¿no? Suárez, por lo tanto, afirma que la unidad última determina la esencia de un número concreto. Lo mismo, afirma el mismo Suárez, hace la última diferencia con la esencia específica, por lo cual, igual que un número varía por la adición de una unidad, lo mismo cambia la especie para adición de una diferencia, ¿no? Y creo que este punto es sumamente interesante, dado que lo que hemos estado observando respecto al elemento constitutivo formal es también lo que posibilita entender la relación, como ya bien se ha mencionado, de analogía, ¿no? Continuidades, pero también de discontinuidades, la diferencia, ¿no? Y creo que esta alusión que hace precisamente de la división del número creo que es lo que permite esclarecer el oteo de Suárez respecto a las
configuraciones de la pluralidad, las relaciones análogas que existen entre entidades, es decir, una cierta continuidad, pero también las discontinuidades que posibilitan enunciar forma constitutiva. Y bueno, yo voy a cerrar aquí y le daré paso a nuestro estimado Adrián. Gracias. Bueno, entonces, continuando con lo que había comentado hace un momento, precisamente relacionado con esta idea de posible que ya se había tocado en nuestra sesión 3, quisiera retomar precisamente la cuestión 2 del capítulo. Esperen un momento. Sí, la cuestión 2 del capítulo cuarto, ¿no? Del libro noveno, precisamente sobre esto que mencionábamos de esta regla sumulística, ¿no? Esta es una regla que se puede encontrar en muchos manuales de súmulas y específicamente en muchos tratados sobre consecuencias. Bien, relacionado con esto, podemos ver que en la cuestión 2 del capítulo tercero, Suárez comienza a explicar la forma en la que él interpreta el axioma aristotélico possibile illud est, quo posito in esse nihil sequitur impossibile. En especial, expone su interpretación de posible a lo largo de la cuestión primera del capítulo 4. Cabe agregar que esto es importante por dos razones. Como lo habíamos ya comentado en una sesión anterior, ahí en la sesión 3, la idea de posible puede ser determinista o indeterminista. Según Suárez, Averroes es el principal defensor de la posición determinista, que bueno, se podría resumir en que eh, es imposible todo lo que nunca va a realizarse. Mientras que los seguidores de Santo Tomás, pues defienden que hay cosas posibles, aunque pues nunca van a realizarse, ¿no? En resumen, como podemos ver a partir de esta pequeña cita, Averroes y otros defienden que es imposible todo lo que nunca va a realizarse. Eh, Mientras que los tomistas sostienen a partir de una visión, vamos a decirlo así, cristiana del mundo, y también defendiendo el libre albedrío, que va a haber cosas posibles que nunca van a realizarse. Y bueno, como ya lo habíamos comentado en una sesión anterior, Dios, en tanto que ser omnipotente y libre, pues pudo haber hecho las cosas de forma diferente. Pero esto me pareció bastante interesante. Por el momento, pues vamos a tener que esperar hasta la disputación 19, que es cuando me parece que esto se aborda con mayor detalle, pero me pareció importante volver a señalarlo porque el tema, eh, el tema de lo posible y el libre albedrío, pues va a ser un tema fundamental, no solo para la filosofía del siglo de oro, sino también para el pensamiento novohispano, ¿no? Vamos a decirlo así que podríamos hablar de una tradición, ¿no? Dentro del pensamiento hispano, ¿no? Y bueno, esa sería mi segunda intervención. Perfecto, estimado Adrián, muchas gracias. Pues le damos paso a nuestro estimado Uri. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de detallar la cuestión de la unidad, bueno, como señalaba en mi primera intervención, cuando Suárez aborda em, digamos, esta instancia entre forma, materia, pero también la correlación que puede haber equívoca entre ambas, y por supuesto sus constitutivos ya integrados en la cuestión no solo del supósito, sino también del compósito. Bueno, antes de eso, quisiera hacer una observación sobre el uso que da del pronombre demostrativo. Me parece que se puede empalmar con lo que ya comentó el profesor Adrián respecto a la noción de lógica que ha estado abordando Francisco Suárez. Me parece que puede ser muy sugerente ya a nivel de lo que propone aquí. Dice, citándolo en la cuestión quinta del libro octavo, cuando nos dice, en efecto, Aristóteles
dice que es separable por razón, en el caso de la separación de forma sustancial de la materia. Pero la solución es que la forma material a veces no puede en modo alguno separarse realmente de la materia. Por ejemplo, en los cuerpos incorruptibles, que a veces puede separarse, pero de suerte que una vez separada no continúa existiendo, sino que se destruye. En cambio, la forma inmaterial puede separarse realmente de manera que se conserve separado, asunto que Aristóteles aquí no parece haber tratado siquiera, aunque Alejandro de Afrodisia sugiera que Aristóteles opinó esto respecto del alma racional, significando entonces que la forma es la razón separable, ya que a la forma en cuanto tal, por su esencia de forma, tal vez notamos la impronta platónica, ¿no? Que muy bien comentaba Francisco Suárez. No repugna ser separada, puesto que hay alguna que es separable. En ese sentido, el texto en latín señala eh, quam vice Alexandrus Aphrodis indicet Aristotelem hoc dixis propter animam rationalem, sensuque esse formam esse rationem separabilem, cuia formae ut sic ex ratione formae non repugnate separari, nam aliqua separabilis est. Antes de citar lo que sigue en el texto latino, llamo la atención sobre esta expresión de non aliqua separabilis et, el pronombre indefinido, porque, bueno, en la traducción se entiende como tal literal, ¿no? Puesto que hay alguna cosa que es separable. Pero me parece que aquí entraría la discusión que, bueno, ya abordó el profesor Adrián sobre la concepción lógica suarista, que es, por supuesto, muy compleja y todavía no lo vamos a abordar. Será a lo largo de las disputaciones cuando se pueda clarificar en cierta medida esto, pero llamó la atención ya a nivel no solamente de los particulares, en este caso eh, del particular afirmativo, sino me parece que Suárez aquí está apuntando justo por la indefinición también a una cuestión universal. En el caso de que la materia, por el concepto absoluto de materia, es inseparable, ¿no? Que es lo que explica enseguida. Y bueno, siguiendo esta proposición, tanto la de Aristóteles como la de Alejandro de Afrodisia, y vuelvo a citarlo, eh, dice, opinó esto respecto del alma racional, significando entonces que la forma es la razón separable, ya que la forma en cuanto tal, por su esencia de forma, no repugna ser separada. Eh, y en ese sentido, esa indefinición o la entidad indefinida que es separable, eh, me parece que a nivel lógico puede ser también una proposición universal afirmativa, ¿no? Y no solamente particular, ¿no? Yo llamo la atención sobre eso porque también en otros momentos Francisco Suárez pues va a usar otro tipo de pronombres indefinidos, ¿no? Y bueno, en este sentido está usando el alicuán, ¿no? No el cuán como u otros. Eh, bueno, siguiendo ya con la discusión de la forma y la materia, eh, nos dice, bueno, aquí también es interesante, siguiendo en la lógica del libro octavo, eh, animam vero neutro modo proprie significat, ceteam includit in suo significat, sicut etiam includit materiam, licet in diverso genere. Nam animam includit ut formam constituentem quiditatem rei, materiam vero ut incoatem ilam, ¿no? Es decir, propiamente el alma no la significa de ninguno de los dos modos, sino que la incluye en su significado, al igual que incluye la materia, aunque en diverso género, puesto que al alma la incluye como forma constitutiva de la actividad de la cosa y a la materia como incoactiva de la misma. Por tanto, esta separación entre forma y materia quisiera estar Suárez apuntando a la solución de que puede haber una separación entre, bueno, en principio, entre causas formales, eh, bueno, causa formal y causa material, pero aquí también eh, a lo que apunta, y me parece, eso es lo sugerente de esta cuestión, a la materia constitutiva,
bueno, en un primer momento podría ser esta materia especial que instancia la discusión general en torno a lo que es la materia general. Es decir, la diáresis, la división que se está llevando a cabo entre forma y materia, para Suárez debe estar situada en algo concreto, que es propiamente la instancia de una ontología especial. Y bueno, esto es sumamente sugerente, ¿no? Yo llamo la atención sobre esto, ¿no? Y esta última parte, ¿no? Que señala que la forma, bueno, como citaba forma constituente, cogitatem rei, pero también, ¿no? La materia in coactem illam. Y bueno, siguiendo esto, en este sentido dice aquí, citando a Suárez Aristóteles, que la sustancia sensible no solo incluye lo que cada cosa es decir, la forma constitutiva de lo que cada cosa es, sino también la materia. Y en ese mismo apartado señala, para responder también a la tercera cuestión, que en la forma misma la esencia no se distingue del sujeto, porque toda forma es tal por sí misma y no tiene forma constitutiva de su ser específico. En cambio, en la cosa material, el constitutivo formal de la actividad se distingue del sujeto que posee la forma, pues el sujeto es el todo compuesto y esta es la solución que pude distinguir brevemente. Sé que Suárez lo va a abordar eh, mayor, eh, mayor complejidad y obviamente en la tensión dialéctica que señalaba, pero bueno, es esto, ¿no? En el texto latino, unde Aristóteles hoc loco non comparavit naturam integram ad suppositum quo sensu soleti la questionum tractari, ¿no? Es decir, no comparó Aristóteles en este pasaje la naturaleza compuesta con el supuesto, que es la manera corriente de tratar ahora esta cuestión, sino que la solución que distingue es justamente, como señalaba, la concreción de la idea de forma y de materia. Eh, en lo que se refiere a la cuestión numérica que el doctor Bitsu ya señaló en su primera intervención, bueno, ahí nada más para completar, citar la última parte, que es cuando señala, además, como la unidad última determina la esencia de un número concreto, lo mismo hace la última diferencia con la esencia específica. Lo interesante es aquí, por lo cual, igual que un número varía por la adición de una unidad, lo mismo cambia la especie por adición de una diferencia. Lo cual nos lleva a la discusión, siguiendo lo que comentaba anteriormente, ¿no? La instancia de eh, una materia específica, en este caso el mundo concreto. Bueno, pues Suárez añade esto, ¿no? Que hizo la cuestión 10. En todo esto está latente una segunda cuestión, la posibilidad de que algunas formas sean susceptibles de más y de menos. Y si en esos casos la especie cambia, aumenta o disminuye, nos lleva a la cuestión de la gradación y la intensidad de la materia. O solo la forma individual, y si esto se da únicamente en los accidentes o tiene lugar también en las formas sustanciales. En el texto latino, bueno, se señala como impero suboriebatur altera quae cómodo, formae aliquae posin suscipere magis vel minus, etant tum ipsa species mutetur, auiatur vel minuatur, vel sola forma individua, et an hoc habet locum in accidentibus tantum vel etiam informi substantialibus. Sed hang materiam de intentione formarum tractamus late, que bueno, lo voy a abordar posteriormente en la disputación 46, ¿no? Hasta aquí cierro estos comentarios. Le doy la palabra al doctor Vicio. Perfecto, estimado, muchas gracias. Pues yo solamente ya cerraré con este apartado que bien has mencionado, que me parece sumamente importante enfatizar eh, el foco que tiene Suárez respecto a la diferencia, ¿no? Cuando menciona el rusus sicut ultima unitas determinant rationem talis numeri et ultima differentes specificam, ¿no? Y retomando también lo que dijo el profesor Adrián, es muy interesante cómo Suárez hace la reflexión de que eh, algunas cosas son posibles, ¿no? Como actos sucesivos, pero no instantáneos, ¿no? Y hace una reflexión sumamente interesante respecto a la división
y al continuo que puede tender al infinito, ¿no? Precisamente es la cuestión segunda del capítulo tercero, libro noveno, cuando dice en latín, aliquid enim est possibile secundum actum, et non simultaneum ut continuum dividi. In infinitum est possibile non ita aut tota divisio, possibile simul ponatur, sed ut successive ponatur et nunquam finiatur. Y ya para finalizar y cerrar esta sesión, pues creo que es muy importante, ¿no? El énfasis que tiene Suárez cuando habla sobre la potencia, retomando Aristóteles, ¿verdad? En el capítulo tercero, la cuestión primera del libro noveno, Suárez afirma, tanto la potencia activa como la pasiva pueden preceder temporalmente a su acto, pero eso no es necesario en cualquier potencia, ni respecto de todos los actos, porque la potencia de iluminar no precede temporalmente a toda la iluminación y la potencia de la materia a toda forma. Esto creo que es muy interesante porque Suárez cuando hace su reflexión en torno a estas cuestiones siempre las va poniendo digamos, en tensiones procesuales o en atingencia, en codeterminaciones, y eso complejiza mucho la iniciación suarista, ¿no? Y respecto a esta cuestión primera, pues el mismo Suárez lo afirma en la lengua latina, ¿no? Potes en impotentia, tum activa, tum etiam passiva, praecedere tempore actum sum, non est tamen necessarium nec in quae libet potentia, neque respectu omnium actum. Y bueno, pues sin más, finalizamos esta sesión y agradecemos mucho por su participación.